Actualidad, conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. Seguimos adelante, tomamos la posta, 7 de la tarde y comienza Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. A los que siguen en nuestra sintonía, bienvenidos también a los que se están sumando a esta hora de la tarde, en este día lunes 24 de enero, para nuestra última semana de Reunión de Pauta. Así es, estos son los últimos capítulos de la primera temporada de nuestro programa de conversación. Estaremos en un receso breve, por supuesto, en febrero. Tendremos un descanso. Los integrantes del equipo de Reunión de Pauta, nuestros panelistas también, por supuesto. Volveremos con energía y con las pilas recargadas a partir de la primera semana de marzo. Pero vamos a aprovechar, por supuesto, hasta el último minuto nuestro espacio de conversación y de análisis aquí en Radio Pauta. Así que vamos a darle la bienvenida ya a nuestros panelistas para nuestro último capítulo de día lunes de Reunión de Pauta. Estamos conectados con Susana Jiménez, ingeniera comercial, ex ministra de Energía, ex vicepresidenta de Sofofa y consejera de la entidad. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? Hola, qué gusto verlos en este último capítulo de temporada. Así es, gracias por acompañarnos. Bienvenida, Susana. También está con nosotros Jimena Clark, economista, ex directora del Instituto Nacional de Estadísticas, del INE. ¿Cómo estás, Jimena? ¿Qué tal? Bien, bien. Por fin estoy un poco descansada. Un poco. Muy bien. Qué bueno. Valió la pena entonces el fin de semana. Juan Carlos Eijols está con nosotros, abogado, socio fundador de CLA Consulting y profesor de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, Sebastián. ¿Qué tal? Solamente pensando en la próxima semana que van a ser vacaciones. Oye, cierto. Qué difícil es concentrarse estos días cuando vienen las vacaciones. Y con temperaturas altas, además, como la de hoy día, está muy complicado. Pero bueno, es la zanahoria que tenemos por delante también, Juan Carlos, ¿no? Para cerrar esta semana con ánimo y en alto. Bien, vamos a estar junto a Susana, Juan Carlos, a Jimena. Estaremos conversando en los próximos 60 minutos de los temas de la pauta del día de hoy. Está bien entretenida nuestra pauta hoy día, porque tenemos noticias coladas que dan para conversar harto. Los veremos en el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a estar hablando también de la llegada de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda, que ha sido un comentario obligado, digamos, en este fin de semana, después de que Gabriel Boric lo confirmara como futuro ministro a la cabeza de esa cartera. Pero antes de eso queremos partir con una pregunta para romper el hielo, nuestra pregunta breve para analizar en el inicio del programa, que tiene que ver con la participación de Gabriel Boric en el programa Tolerancia Cero. Anoche estuvo en el programa de conversación de CNN Chile, haciendo un análisis bien completo. En realidad fue la primera entrevista televisada del futuro presidente, y entre otras cosas, por ejemplo, explicaba por qué había nominado a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Confirmaba también cuáles eran los pasos que se iban a dar en este primer año, definiendo como un tema prioritario la reforma o pacto tributario. Analizó también lo que venía para la macrozona sur, descartando la posibilidad de un estado de excepción constitucional en esta zona, etcétera. Fueron varios puntos. Bien interesante la conversación del panel con Gabriel Boric. Y lo que queríamos analizar era eso, precisamente, cómo vieron ustedes al próximo mandatario. Juan Carlos, ¿qué fue, a tu juicio, algo de lo más destacado que dejó la entrevista a Gabriel Boric este domingo ahí en Tolerancia Cero? A ver, yo creo que quizás esa entrevista pueda ser entendida desde el desafío que Gabriel Boric como presidente va a estar teniendo, creo yo, durante un muy buen tiempo. Y ese desafío es un poco bailar sobre el filo de la navaja. ¿En qué sentido? Que por un lado tiene que construir una coalición que tenga capacidad de gobernar, porque si se queda solamente en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, no tiene la masa crítica necesaria para aprobar reformas en el Congreso, ni siquiera el respaldo ciudadano suficiente para estar en la moneda. Entonces necesita ampliar la coalición, y eso es lo que hizo a través del nombramiento, creo yo, muy acertadamente, con mucha habilidad política del gabinete. Pero por otro lado, necesita mantenerse fiel al programa. Entonces, ¿cómo logro, por una parte, ampliar la coalición y por otro lado, mantenerme fiel al programa? Yo creo que la entrevista de ayer en Tolerancia Cero muestra justamente ese lado más de fidelidad al programa, a diferencia de lo que fue el nombramiento del gabinete, que fue más ampliación de la coalición. ¿Y por qué lo digo? Porque
hay como declaraciones que las sabemos porque vienen desde antes, pero están reafirmadas a través de esa entrevista, de por ejemplo no renovar el estado de emergencia en la Araucanía, de buscar el indulto, la amnistía de los presos del estallido, pero que por ningún motivo vaya a incluir a agentes del Estado. El perdonazo, ¿no es cierto?, del CAE y el pago de la deuda histórica con los profesores, que son temas importantes dentro de lo que era el programa, pero que desde luego no están con el respaldo mayoritario seguramente sí, de la coalición. O, por ejemplo, el dejar a la ADC fuera de la coalición, explícitamente decirlo. La coalición llega hasta ese sector de centro-izquierda, pero no se amplía a la ADC. Entonces, creo yo, todas las señales de ayer son una reafirmación del programa y se combinan, ¿no es cierto?, con esa señal de ampliación de la coalición que da al nombrar el gabinete. ¿Jimena? Mira, yo comparto que, por supuesto, está en la etapa inicial y tiene que tomar decisiones que demuestren efectivamente su compromiso con lo que fue su programa, pero que está dispuesto a hacerlo con el mayor consenso posible, con la mejor coalición posible, tiene claro cuál es su representación en el Congreso, con lo cual necesita buscar aliados estratégicos. Y en ese sentido, hay una cosa que me gusta mucho, que es que él no entró a describir los muchos proyectos de ley que iba a enviar en los 100 días, porque esa es una pregunta típica, y muchas veces da un círculo o una práctica que no es buena, ¿no? Que es con tal de mandar proyectos, a veces salen cosas a medio terminar finalmente, ¿no? Entonces, una de las cosas que mencionó fue el tema de la pandemia, claramente, y ahí habla de una continuidad también de las buenas políticas, de todo el proceso de vacunación, y algo que es súper importante es retomar la educación presencial. O sea, está consciente del daño que eso ha significado, sobre todo para los sectores más vulnerables, y esas son más allá de los otros temas que mencionó Juan Carlos, que son súper complejos. Ahí va a empezar él a demostrar qué efectividad tiene en su capacidad de diálogo, por ejemplo, en temas de Araucanía, pero independiente de eso, él marcó 2 puntos que son claves, ¿no? Que es el manejo de la pandemia, el retorno a la educación presencial, y por supuesto hay otros temas que le van a ser súper difícil, pero también dijo, por ejemplo, la condonación del CAE, ¿no? Pero también hizo declaraciones que tendieron a dar algún grado de tranquilidad cuando dice que hay que buscar cómo se asume esto de una forma fiscalmente viable, ¿no? Claro, a largo plazo, decía. Claro, y después salieron más detalles de cuántos años están pensando y qué tipo de condonación. Eso es un proceso, eso es todavía algo que tienen que dar a conocer más, pero siempre envía la señal de que hay responsabilidad fiscal, que es parte, lo tienen muy internalizado. Sí. Susana. Mira, por ser el último programa de la temporada voy a destacar las cosas buenas, para partir por lo menos. Bueno, con total libertad de Susana. Como 50 minutos para decir todas las otras cosas que quiero decir. No, pero yo destacaría de verdad 3 cosas que me parecieron rescatables. Sí. Uno, que hablara de la apertura de las escuelas, o sea que lo más importante, que van a hacer todo lo posible para que la presencialidad sea la regla, que creo que es fundamental, porque la pérdida de proceso de aprendizaje que ha habido producto de la pandemia y la no presencialidad, y ahí, ojo, va a tener un tema con el colegio de profesores. Lo segundo que rescato es que fue enfático en decir que él no va a favorecer nuevos retiros, y espera que también el Congreso en eso apañe y no siga promoviendo retiros de fondo de pensiones. Y lo tercero, que lo decía Jimena también, es que de alguna manera dijo que iba a continuar, y dijo con la buena gestión que ha habido en materia de manejo de la pandemia. Así que yo me quedo con esos 3 puntos positivos, porque entre los que negativos que yo habría destacado, lo voy a probablemente detallar un poco más cuando hablemos de las noticias escolares, y que tienen justamente que ver con su negativa a renovar el estado de excepción en la Araucanía. Sí, que tema que vamos a estar conversando en el siguiente bloque. En todo caso es interesante porque además de la visión, por supuesto, del presidente electo, también se juntaban otras primeras entrevistas que dieron Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Isquia Siches también este fin de semana. Ya vamos a estar hablando también en parte de eso a propósito de lo que ocurre en la macrozona sur, pero se va configurando de alguna manera
el aterrizaje para el próximo 11 de marzo del nuevo gobierno. Bien, vamos a... Sí, Juan Carlos. Agregado, que nos va a conectar ahora con la conversación de Marcel, pero yo creo que es imposible pretender analizar medida por medida independiente una de otra. O sea, el análisis de lo que es el gobierno que viene, de la figura presidencial, creo yo siempre tiene que ser hecho sobre la base de algo que es clave. ¿Cómo aseguro gobernabilidad? Por eso es que hablo de esta coalición, que tiene que estar siempre al centro de cualquier cosa que diga. Entonces, yo creo que lo que vamos a seguir viendo es a un Boric, ¿no es cierto?, que va a ir balanceándose, va a ir dando señales en uno sentido y en otro sentido. Y tiene que ser un poco mirado desde ahí, desde la gobernabilidad. Es imposible pretender que el gobierno de Boric deje contento a todo el mundo en todo. Ni siquiera, por ejemplo, el PC. El PC quedó frustrado con la designación del gabinete. Ahora quedó un poco más contento, me imagino, con la entrevista de ayer. Y eso le va a ir pasando al PS, eso le va a ir pasando al Frente Amplio, a todos. Entonces, de nuevo, no es posible analizar esto medida por medida. Sí. Creo que es importante tener una mirada de conjunto. Bueno, el fin de semana Gonzalo Vinter, diputado de Convergencia Social, hablaba del gobierno como un escenario de disputa del poder, decía, por estas dos almas, ¿no? de los dos bloques, que es un asunto también bien inédito y que va a ser un gran desafío para el presidente electo. Tomémonos de eso precisamente para plantear el tema principal de este primer bloque. Lo que queríamos analizar era el nombramiento de Mario Marcel como futuro ministro de Hacienda. Fue una sorpresa en general. Había empezado a cobrar fuerza su nombre en los días previos al anuncio del día viernes, pero fue una sorpresa definitivamente que el presidente, todavía presidente hasta el jueves, entiendo que está en funciones, del Banco Central, asumiera este desafío y este rol. Asegura Gabriel Boric que no pidió nada, ni en ningún minuto le condicionó, digamos, su apoyo, Mario Marcel, a algún tipo de modificación programática. Dice que no hubo ninguna condición de ese tipo. Y asegura Gabriel Boric también que Mario Marcel es una garantía desde el punto de vista de la seriedad con la que quieren llevar adelante las reformas, no solo por su mirada a estos temas y el respaldo a las ideas que está planteando en grueso modo, sino también por su rol como funcionario del Estado, también decía, y por su experiencia en ese sentido. Recordemos que Marcel ha pasado por distintas entidades como la Dirección de Presupuesto, el mismo Ministerio de Hacienda, pero en cargos de asesor, además del Banco Central, por supuesto. El desafío es enorme en todo caso, para un proyecto político que es súper ambicioso el que trae el programa de gobierno. Jimena, ¿cuáles crees tú que son los grandes desafíos que tiene por delante el nuevo ministro Mario Marcel en esta cartera, desde el punto de vista político y del peso que tiene, con cómo quedó también el resto del gabinete, conformado por harta gente de diversos sectores, menores que él también, etcétera? Es bien variopinto el gabinete. Yo creo que fue consenso general, absolutamente transversal, que fue una muy buena elección, fue claramente la mejor carta. El jueves ya todo el mundo sabía, en todo caso, salió en los diarios. Sí, se filtró. Pero manda una señal que efectivamente él es coherente cuando dice que queremos avanzar, pero con responsabilidad fiscal, ¿no? Con alguien que no solamente tiene la altura técnica, digamos, experto, como es Mario Marcel, sino que además es una persona que tiene el mejor manejo por su personalidad, por su experiencia en el mundo político. Entonces, es alguien que puede ayudar muchísimo a generar estos consensos y a ir avanzando siempre con responsabilidad, ¿no? Y de hecho fue lo que más se resaltó luego de darlo a conocer. Entonces, creo que es una forma de equilibrar las diferentes miradas, ¿no? Tanto como dijimos recién, de un programa que es muy ambicioso en un contexto además muy difícil, con mucha expectativa por parte de la ciudadanía, con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad fiscal, con prudencia, con capacidad de diálogo, que son todos atributos que tiene Mario Marcel. Entonces me parece que, solo repito lo que el mercado y la ciudadanía en general comentó al día siguiente. ¿Y cuál crees tú que será el gran desafío, Jimena, que tendrá Mario Marcel para asumir este cargo, digamos, y llevar adelante el programa? Bueno, hablábamos recién, está el tema de la condonación del CAE.
que es súper complejo, porque por un lado, es cierto, tú tienes un grupo, digamos, un porcentaje de la población que tuvo acceso a educación, pero que está muy endeudado, y tú quieres ver cómo ayudas a esa gente, a esas personas, pero también estás mandando una señal que es compleja, porque si tú sabes que el día de mañana te van a condonar las deudas, entonces el incentivo es no pagarlas. En otras materias que uno puede decir que son igualmente legítimas, ¿no? Como temas de vivienda, de salud. Entonces, cómo se diseñe ese proceso, más allá de que se diga que es gradual y que sean 20, 25 años, va a ser súper importante, ¿no? Eso es una de las materias, sí, por ejemplo. Sí, sí. Susana. A ver, yo comparto que fue muy bien recibida la designación de Mario Marcel como ministro de Hacienda. Es un reconocido economista, tú decías, ha estado en diversos cargos de mucha relevancia. Notar también que fue el que presidió esta comisión para la reforma previsional, y por lo tanto su nombramiento, por su experiencia, por su seriedad, por su compromiso con la responsabilidad fiscal, fue muy bienvenido, y tal como decía Jimena, el mercado así lo manifestó, y vimos que la bolsa subió, el tipo de cambio bajó, etc. Sí. Yo creo que él tiene toda esa experiencia, todo ese expertise, todo ese también unas redes políticas importantes, pero así todo yo creo que el mercado es una interpretación que a mí me parece incorrecta. Y yo creo que lo que hay detrás de este optimismo es que de alguna manera se pretende que este nombramiento tiene tácitamente una señal de moderación, ¿ah? O de modificación del plan de gobierno, que cualquiera que haya leído el programa, o al menos un resumen de sabría que es un programa bien radical y bien de izquierda. Entonces, cuando yo veo después, además, declaraciones en que dicen que los ministros nombrados, que todos comparten esta agenda de transformaciones, que el programa de gobierno es el corazón de gobierno, no veo ninguna razón para pensar que no se va a implementar la agenda, o que de alguna manera va a haber una contención al programa de gobierno por la llegada de Marcel. Es más, ayer Gabriel Boric decía, esto no es una señal de moderación, ¿no? Y lo decía con su letra. Sí, absolutamente. Por eso me parece curiosa la reacción de mercado, porque no ha habido ninguna señal más allá de este nombramiento en esa dirección. Entonces, lo que yo espero es que Mario Marcel va a administrar de buena manera este proceso. ¿Qué significa eso? Que cuando se habla de una reforma tributaria, va a ser una reforma tributaria bien hecha, con miras a un equilibrio fiscal, pero no va a tener los cambios sustantivos. Y los cambios sustantivos en materia laboral, previsional, salud, Estado emprendedor, etcétera, van a seguir ahí, y lo único que uno puede prever es que va a haber una tensión no menor entre las distintas posturas que históricamente han mostrado los distintos ministros, particularmente en el área económica, ¿no? Que es un poco lo que nos estamos refiriendo. Juan Carlos. A mí me encantó, a partir por ahí, la definición que dio Mario Marcel en su declaración pública el mismo día viernes de lo que es su rol. Y es algo bastante bien pensado, creo yo. Él dijo, mi rol es ayudar a crear las condiciones económicas, financieras y operacionales para que los compromisos establecidos con la ciudadanía se puedan cumplir. Fíjate, económicas, financieras, operacionales. ¿Qué creería yo que está diciendo con cada una de estas cosas? Desde el punto de vista económico, el ministro de Hacienda tiene un rol fundamental en asegurar un crecimiento económico, porque, claro, se puede hacer lo que uno quiera desde el punto de vista de reformas tributarias, pero esas reformas tributarias provienen al final de que haya crecimiento económico, si no, no hay nada que recaudar. Entonces, por un lado, creería yo que está diciendo, yo tengo el desafío de hacer que este país retome una senda de crecimiento, más allá de la excepción que tuvimos durante el año 2021. Eso ligado a la inflación, que son los dos temas económicos centrales. Por supuesto que la inflación es algo en lo cual el Banco Central tiene mucho que decir, pero no únicamente el Banco Central, porque si yo exacerbo el gasto fiscal, desde luego que estoy contribuyendo a la inflación. Entonces, tiene estas dos cosas que son bastante difíciles de lograr. Entonces, ahí hay condiciones económicas. Pero después condiciones financieras. ¿Cómo logro recaudar claro, eficientemente a través de la reforma tributaria, que es un primer aspecto bien central en este momento? Pero después agrega las condiciones operacionales. Es decir, ¿cómo hago que el gasto sea eficiente?
¿Cómo puedo contribuir a que la plata no se despilfarre, que los programas sean bien evaluados? ¿Ya? Entonces, ya en sí, lograr una combinación suficientemente razonable entre estos tres ámbitos es todo un desafío. Pero el desafío mayor, creo yo, no está solamente ahí, el desafío mayor es político, sin duda alguna. Entonces, lo que está poniendo Susana ahí es relevante, y uno tendría que decir, bueno, creo o no creo. De nuevo, vuelvo a lo anterior. Aquí tenemos un gobierno que está buscando llevar adelante una cierta agenda, pero creería yo que es suficientemente inteligente para darse cuenta que no la puede llevar adelante a tontas y a locas, a rajatabla, demasiado rápidamente. Es decir, entiende que esto tiene un test de realidad. Y aquí hay una cuestión que no sabemos exactamente cómo es, pero una apuesta interesante mirar cómo se va a desenvolver. La moneda, es decir, el equipo político, es realmente el corazón de lo que ha sido, ¿no es cierto?, toda esta revolución de los jóvenes del año 2011 hasta ahora. La relación que exista entre el presidente electo con los ministros de la moneda, ¿no es cierto?, con Giorgio Jackson, con Isquia Siches, van a ser claves. Si todos entienden que aquí tiene que todo el rato estar el programa rindiendo un test de realidad, es probable que Mario Marcel pueda cumplir su rol. Si ellos no entienden eso, Mario Marcel se puede quedar solo. Y ese, digamos, es el gran desafío. ¿Cómo no se queda solo? Bueno, ¿Cómo no le pasa en otro cargo lo que le pasó en su momento a Belisario Velasco, Andrés Saldívar como ministros del Interior de Bachelet, que se quedaron solos, sin el apoyo de la presidenta? Bueno, ese punto es importante, Juan Carlos. ¿Tú crees que podría darse una situación en la que Mario Marcel no sea ese ministro de Hacienda tan poderoso que ha sido tradicionalmente? Porque el cargo, ahí hay una cuota de poder importante, o aquí en Chile por lo menos históricamente ha sido así. Por supuesto que puede darse. O sea, pensemos, hay un cierto paralelo, no es distinta la situación, pero pensemos en un Alejandro Foxley del año 90. ¿Ya? Ahí había una presión enorme de parte de la coalición gobernante, de una parte de la coalición, de eliminar todas las políticas, ¿no es cierto?, instauradas en dictadura, particularmente las que fueran pro mercado. ¿Qué es lo que hizo Foxley? Resistió eso. Ahora, ¿por qué pudo resistir eso? Porque tenía el apoyo del presidente y de la moneda al final del día. Si Marcel pierde el apoyo de la moneda, no tiene cómo llevar adelante ese rol de alguna manera moderador, comprometido con las reformas, pero moderador, de responsabilidad fiscal, de paso a paso. ¿Cómo es ese gallito, Susana? Sí, efectivamente, el tema de la confianza que puede haber entre el presidente electo y el ministro de Hacienda es clave, particularmente porque creo que no es injusto decir que Mario Marcel sabe muchísimo más de los temas de política pública que buena parte del equipo, ¿no? Y por lo tanto su expertise, su experiencia, su criterio, su edad debiera pesar significativamente en el gabinete. Ahora, cuando tú no cuentas con esa confianza es un problema. Yo, sin ir tan lejos, trataría de traer a colación el caso de Rodrigo Valdés. Rodrigo Valdés no era una persona cercana a la presidenta Bachelet. Y eso finalmente le terminó pasando la cuenta. O sea, finalmente la presidenta puso sus fichas más en un ministro de Medio Ambiente y terminó haciendo que saliera tanto el ministro de Economía como el de Hacienda. Entonces, cuando el cargo de ministro de Hacienda es un poco ingrato, ¿no? Porque tú estás como de alguna manera controlando la billetera y diciendo que no todo el no tiempo. A muchas cosas. Claro. Entonces, o cuentas con el respaldo del presidente o tu rol se empieza a desfigurar. Y yo creo que en este país, con una sola salvedad, hemos tenido ministros de Hacienda de más alto nivel y ninguno se presta para que lo ninguneen. Jimena. Sí hay la excepción, porque todos lo sabemos. Mira, yo tengo solo una opinión, ¿no? Obviamente, un poco más optimista. Ajá. Yo creo que el presidente electo no es primera vez que tiene que tomar decisiones que van en contra de un grupo, digamos, de su círculo, y las ha tomado. Yo me puedo imaginar el nivel de tensión, de presión que quizás tenía en esta oportunidad para definir a su ministro de Hacienda, y tomó una decisión en consideración a todos los atributos que ya hemos hablado y las señales, y también, vuelvo a decir, la importancia de mandar una señal que es que quieres avanzar con responsabilidad fiscal. Y en ese sentido yo
tiendo a creer que ambos van a cuidar, digamos, la interacción que tengan y con el resto del gabinete. Y ahí es donde entran de nuevo las atribuciones y la expertise y que tiene Mario Marcel, con lo cual yo creo que tiendo a pensar que aun cuando haya momentos difíciles, es una dupla que puede perdurar, digamos, y no cambiar como ha ocurrido en los últimos 2 gobiernos. Ajá. Jimena, es algo inédito, antes cambiaban los ministros de Hacienda, que es algo inédito, digamos, de hace poco. Antes un ministro de Hacienda nunca cambiaba, ¿no? Cierto. Sí. Jimena, ahora, desde el punto de vista de la reacción de los mercados, habrá que ver, me imagino yo, cómo empieza la marcha a partir del 11 de marzo. Lo comentábamos recién, subió la bolsa el día viernes, el dólar cayó de los 800 pesos después de largo rato, pero ¿cómo crees tú que pueden estar leyendo desde los mercados precisamente la llegada de Marcel? ¿Es su figura? ¿Es la señal que está dando Gabriel Boric respecto a esa seriedad y a la responsabilidad asociada? Porque al final el programa, como decía Susana, no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo bien ambicioso, con una reforma tributaria, con cambios al royalty, un impuesto a los súper ricos, qué sé yo, o sea, eso se mantiene. Bueno, aquí nadie tiene una bola de cristal, pero las primeras señales son favorables. Uh-huh. Tienden a... Yo pensaría que en general la gente hoy en día siente que va a haber más certeza jurídica con este nombramiento de lo que había antes, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas que muchas veces genera inamovilidad, ¿no? No se toman decisiones, no se decide nada, por ejemplo, en términos de inversión, aun cuando todavía falta bastante por ver. Imagínense que el gobierno todavía ni parte. Creo yo que por ese lado los derechos de propiedad, certeza jurídica, son las conclusiones que están sacando los mercados. Ahora, uh-huh, inevitablemente van a haber momentos de incertidumbre, pero eso no tiene que ver con solo este gobierno, ni este ministro de Hacienda, siempre es así, sí, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir yo? Yo lo único que veo hoy día es que la partida es muy buena, con muy buenas señales, uh-huh, y cada día tendrá su afán al final, ¿no? Ajá. Juan Carlos, ¿cómo ves ese guiño? Susana. Solo para complementar, yo creo que hay ciertas cosas que hay que actuar lo más rápido posible. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver, yo creo que el tema del crecimiento económico, si quiere acompañar este programa, que tiene implícito un aumento de gasto fiscal, es súper relevante. Y eso, entre otras muchas cosas de incertidumbre, pasa por aclarar lo más rápido posible lo que va a ser la reforma, o como han querido llamar, el pacto tributario, ¿no? Hay que tomar definiciones prontas, hay que ver cuán acotado o cuán extensivo es, y hay que zanjar temas. Yo creo que mientras el tema tributario no esté aclarado, uh-huh, y ojo que acá la gradualidad no sirve de nada, o sea, acá las inversiones internalizan el pago de tributos en el largo plazo, por lo tanto, yo creo que esa es una señal súper relevante. Uh-huh. Y yo creo que ahí también va a ser muy relevante el grado de coordinación que pueda tener con el Banco Central, porque si empieza a generarse la sensación de que va a haber un gasto muy importante, porque ojo, cualquier reforma tributaria no recauda desde el principio, y por lo tanto si empiezan a haber señales de un mayor déficit fiscal, etcétera, y mayor presión inflacionaria, el Banco Central podría terminar elevando la tasa mucho más allá de lo que están hoy día las expectativas de mercado. Entonces, sí, el grado de coordinación que puede haber ahí entre la política monetaria y fiscal es súper relevante. Yo creo que eso en el cortísimo plazo son temas que hay que ir dilucidando lo antes posible. Juan Carlos, lo último antes de ir a la pausa. Yo creo que, reafirmo, ¿no es cierto?, lo que se ha dicho acá, se requieren desde el punto de vista económico señales rápidas, uh-huh, por ejemplo, rápidamente una reforma tributaria, ojalá incluso se fuera acompañado rápidamente el cierre de la reforma previsional, ahora con el pilar contributivo. Creo que hay un espacio para eso. O sea, los primeros meses no solamente nos van a mostrar la habilidad que pueda tener un Mario Marcel, ¿no es cierto?, moviéndose en Hacienda, sino en general la disposición del sistema político a llegar a acuerdos. ¿Por qué digo esto? Porque parte importante de los problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido precisamente debido a la polarización de la política, en que nadie está dispuesto a ceder en nada para llegar a un acuerdo que pueda eventualmente beneficiar a quien gobierna o a alguna coalición en particular. Si es que se llegan a esos acuerdos es porque hay disposición al diálogo, y eso sería un cambio fundamental en la política de los últimos años. Entonces sería una señal además
más de fondo, más estructural respecto a lo que se puede esperar hacia adelante. Si es que esas señales no aparecen rápidamente, probablemente lo que vamos a estar viendo también es una polarización en el sistema político, no solamente entre gobierno y oposición, sino que dentro del gobierno o de sectores cercanos al gobierno, lo que le va a hacer extraordinariamente difícil el camino a Gabriel Boric como presidente. Estamos en reunión de pauta junto a Juan Carlos Eichholz, Susana Jiménez y Jimena Clark. Son las 7:30. Hagamos una pausa, ¿les parece? Nos separamos por un minuto y vamos a volver de inmediato con las noticias coladas que traen nuestros panelistas para la pauta del día de hoy aquí en Reunión de Pauta. Queremos invitarlos antes de eso a que revisen el trabajo que estamos realizando Pauta y la Facultad de Comunicación de la Universidad de los Andes, porque nos unimos para crear Watchdog Pauta, que es un servicio de fact-checking con muy buen olfato, y lo encuentras cada viernes en las plataformas de Pauta. Y tenemos otra invitación para que en pauta.cl se conecten cada semana con Derecho a la Convención, un programa dedicado al análisis jurídico del trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional. Nos vamos al corte y volvemos de inmediato. Todas las tardes, de lunes a viernes a las 8 p.m., Christian Warnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. Una invitación a regalarnos una pausa en medio del tráfago de todos los días. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín en Radio Pauta. Hola, soy Isabel Plant y quiero invitarte a que hagas de tu día un día perfecto, con información relevante, actualidad, tendencias y entretención. Todo junto a una gran selección musical. De lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana, escucha a Isabel Plant en Un Día Perfecto. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes, entre las 7 y las 8:30 de la mañana, escucha a John Miller, Gabriela Valenzuela y Gerardo Gómez en Primera Pauta. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital pauta.cl. Pauta, hablemos de verdad. La Convención Constitucional diseñará las nuevas reglas de todo un país. Pero ¿cuáles son las atribuciones de este órgano constitucional? ¿Cómo debemos entender sus decisiones? Desde un punto de vista de la técnica legal, Pauta presenta Derecho a la Convención, donde el protagonista será el debate jurídico con abogados de amplio prestigio. Acompáñanos todos los viernes a las 17 horas por nuestra señal 2 de streaming en pauta.cl. Y cada domingo a las 10 de la mañana, una repetición del programa en nuestra señal FM de Pauta. Cada día hay mucha información. Pauta te entrega un resumen informativo con lo que debes saber para estar al día en las noticias más relevantes. Suscríbete en pauta.cl a un newsletter que puedes recibir a primera hora y al final del día. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. 7:33, estamos de vuelta ya con nuestra efeméride del día de hoy. Como siempre volvemos recordando algún hecho, algún hito, algún personaje. Hoy día se trata de un músico destacado de tremenda influencia. 81 años cumple hoy Neil Diamond, cantante, compositor, guitarrista, actor también, productor estadounidense. Ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Fue incluido en el Salón de la Fama de Compositores en el año 1984 y tardíamente en el Salón de la Fama también del Rock and Roll en 2011. Estamos recordando hoy día el cumpleaños 81 de Neil Diamond aquí en Reunión de Pauta. Y en nuestra reunión de hoy estamos junto a Juan Carlos Eichholz, junto a Jimena Clark y Susana Jiménez para revisar las noticias coladas de esta semana. Y vamos a partir con una que ya mencionaba Susana en el comienzo del programa a propósito de la entrevista a Gabriel Boric el fin de semana en Tolerancia Cero. Pero la noticia de Susana tiene que ver con una carta que envió Patricio Santibáñez, presidente de la multigremial de la Araucanía, al presidente electo precisamente,
donde le pide que reevalúe su decisión de no mantener el estado de emergencia. Lo que necesitamos, dijo Santibáñez, es más seguridad, no menos. Susana. Sí, que sabes que no quería que pasara a colar esta carta porque a mí me encuentro bien conmovedora. O sea, cuando dice, en el sur de Chile nos están matando a sangre fría. Es muy fuerte, más en una semana en que efectivamente hemos visto una exacerbación de la violencia. Dicen que ha sido lo más violento en los últimos 25 años, hubo 4 homicidios y una persona herida de gravedad, y como que de alguna manera hemos ido pasando de las tomas y las quemas a esto de disparar a matar, ¿no? Se está hablando de sicarios, se ha hablado de amenazas de muerte a parlamentarios, se cumple de alguna manera esta amenaza de no querer dialogar ni con el gobierno saliente ni con el gobierno entrante, y que se va a seguir perpetrando atentados después de que asuma este nuevo gobierno. Entonces, en ese escenario, estábamos hablando, ¿cierto?, de los desafíos económicos. Yo creo que este desafío de seguridad, orden público y de frentón de terrorismo en la Araucanía, la verdad es que es brutal, y iniciar esa discusión diciendo que se va a favorecer el diálogo, que está muy bien, el diálogo siempre es importante, pero de que el estado de excepción no ha sido útil, refutando todos los antecedentes que hay, ¿no? De que sí han bajado los hechos de violencia y los atentados incendiarios, etcétera. La verdad es que lo encuentro complejo. El presidente electo dijo, no vamos a empezar renovando el estado de excepción, sí. Es decir, no se renueva en marzo, y con justa razón la gente de la zona se siente desesperada, ¿no? Y esa es la sensación que me dio a mí esta carta, de desesperación y de abandono. Juan Carlos. A ver, esto es una cuestión que ya venimos discutiendo hace un rato, es algo que cada vez toma más gravedad, es decir, este concepto de que va escalando, ¿no es cierto? Y hay dos caminos que tienen que trabajarse, creo yo, en paralelo. Uno, que es el diálogo, no se puede renunciar a eso, es algo importante, pero dado el nivel en que hoy día se encuentra la violencia en la Araucanía, también es muy importante el uso de la fuerza por parte del propio Estado, que es precisamente quien tiene el monopolio de ese uso de la fuerza. Entonces cada vez vemos a más grupos financiados a través de, a veces, del narcotráfico, a veces el robo de madera, quizás que más, teniendo más poder de armamento. Entonces, ¿cómo se elimina eso? Eso probablemente no se elimina ya a través del diálogo. Entonces es necesario, a través de Carabineros, la PDI, pero también probablemente a través de las Fuerzas Armadas, contrarrestar ese poder de fuego que crece y crece en la Araucanía. Jimena. A ver, yo creo que es difícil pronunciarse estando uno acá, en Santiago, ¿no? En el sentido de que, claro, uno no siempre sabe todo lo que se está viviendo en la zona, pero el mensaje que yo entiendo que está asociado al no renovar el estado de emergencia es no naturalizarlo, ¿no? Entonces, ese punto igual es válido, ¿no? Ahora, si tú no lo quieres naturalizar, evidentemente tienes que tener otras herramientas y tienen que ser tanto o más efectivas, ¿no? Y esa realmente es la primera gran prueba que va a tener el gobierno. Yo diría antes de marzo. O sea, uno no sabe aquí todavía cuáles son los planes, pero uno esperaría que los acercamientos ocurran desde ahora, desde mucho antes. Porque si no, es posible que a pocos días tengan que tomar una decisión y revertir su decisión original. Entonces, lo único que uno puede esperar es que aquí es como un gesto también, ¿no? Alguien tiene que dar el primer gesto. Y vamos a ver qué tan efectivo es eso, ¿no? Su capacidad de diálogo, y no es un diálogo, no es una cosa light, suena como algo bastante suave, ¿no? Se supone que es una capacidad de negociación que uno espera que tengan realmente. Jimena, ahora, ¿es incompatible el estado de excepción con ese proceso de diálogo, por ejemplo? Lo que pasa es que esto es como el huevo y la gallina, o es como quién hace el primer gesto, ¿no? Yo lo veo así. Los estados de excepción tampoco han resuelto el problema.
Entonces, se necesita otro enfoque y es algo que sabemos, hemos tenido muchos gobiernos y ni uno ha sabido finalmente resolver esta situación. Sí. Entonces, es lo que todos queremos, que esto tenga una solución permanente y en paz, digamos, ¿no? Pero no es... Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con las primeras conversaciones, básicamente. ¿Y cuáles son los primeros pasos que se dan en esa línea? Bueno, por lo menos el presidente electo descartaba el uso en lo inmediato, digamos, de esta vía del estado de excepción, pero también señalaba en la conversación ayer en Tolerancia Cero que a priori no descartaba, por supuesto, el uso de ninguna herramienta constitucional para enfrentarlo más adelante, lo que está ocurriendo allá en la zona sur, pero va a ser uno de los primeros grandes desafíos que tendrá sin duda a partir del 11 de marzo Gabriel Boric y su gobierno. La noticia colada de Susana Jiménez aquí en Reunión de Pauta. Vamos a la de Jimena Clark, que nos trae una columna del diario El Mercurio, donde la economista Andrea Repetto, quien sonó en su momento también como carta de Hacienda, ¿se acuerdan? En las primeras semanas post-elecciones, valoró finalmente el gabinete designado por Gabriel Boric. Repetto destaca que el equipo político es un grupo afiatado, dice en parte de su columna. Jimena. Sí, mira, ella hace primero una descripción, valora el gabinete, un poco lo que hemos estado hablando nosotros, las señales. También hace mención a los grandes desafíos, pero hay una parte de su columna que es la que yo quiero destacar, que es que no todo pasa por llevar proyectos de ley al Congreso, ¿no? Y eso es algo que yo lo he visto estando en el Ejecutivo, y que hay mucho espacio para hacer mejoras en atención a la ciudadanía, por ejemplo, qué sé yo, ella hace mención a todo lo que es la atención de salud u otros temas, que no necesitan proyecto de ley, que necesitan mejoras de gestión. Y acá lo que vamos a tener nosotros, o lo que esperamos, uno esperaría, es que junto con estos grandes desafíos, ¿no? de mejoras tributarias y pensión, también hay una finalmente modernización del Estado. Y eso pasa también por tomar decisiones difíciles, pasa por, fortalecer el empleo público, el servicio que da el empleo público, ¿no? Pasa por mejorar los programas de evaluación de programas, de proyectos que están, claro, y que están en la DIPRE, y tenemos un futuro ministro de Hacienda que conoce muy bien cómo funciona la DIPRE y probablemente sabe que hay cosas que no siempre han funcionado tan bien, con lo cual ahí hay decisiones importantes a tomar, y son todas parte de la gestión finalmente, ¿no? De la función pública. Y yo eso es lo que quiero resaltar. Siempre hablamos de la ley, pero terminamos con inflación básicamente legal, por decirlo de alguna forma, y hay mucho espacio de mejora a través de la gestión. Pero hay que tomar decisiones difíciles también, que ese es otro tema. Sí, y resistencia interna es importante, me imagino, para llevar adelante todo ese proceso. Juan Carlos. Yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Creo que este es uno de los desafíos cada vez más relevantes que estamos enfrentando como país. Es lo que yo entiendo, ¿no es cierto?, pone el ministro de Hacienda en lo que hacía referencia como crear las condiciones operacionales para llevar adelante el plan de reformas del gobierno, en el sentido de que yo puedo hacer las reformas tributarias que logre pasar, ¿no es cierto?, y tener más recursos, puedo contratar más gente dentro del aparato público para proveer esos servicios, pero si no hay buena gestión, no ocurre nada, simplemente no ocurre nada. Y solamente como dato, el aparato público, el número de empleados dentro del aparato público ha crecido un 70% en la última década. Un 70%. Las remuneraciones han aumentado mucho más rápidamente que en el sector privado. Hoy día no es raro que en un mismo nivel se gane más plata en el sector público que en el sector privado, además de todos los beneficios extra que existen en el sector público. Pero cuando uno va a mirar los índices de satisfacción ciudadana por los servicios que prestan en general los distintos estamentos del aparato público, eso no se mueve, sigue siendo en general de bastante insatisfacción. Entonces, yo tengo el tremendo temor de que sigamos poniendo más recursos dentro del Estado para prestar servicios que son importantes, en salud, en educación, para qué hablar de orden y seguridad, pero que esos recursos no rindan. ¿Por qué? Porque se pierden en esa ineficiencia estatal. Las empresas hoy día en el mundo, no solamente en Chile, están tremendamente desafiadas a crear nuevos sistemas de gestión, a conectarse mucho más con el usuario, a innovar.
a meter nuevas generaciones dentro que desafíen el statu quo. Eso está pasando. Y en las empresas más tradicionales pasa con dolor, pero está pasando. Yo no veo que eso esté ocurriendo en el Estado y creo, de nuevo, es un tremendo desafío y difícil de abordar porque tiene costos políticos. Sí, claro. Hay que quebrar huevos, digamos, para avanzar en eso. Susana. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho, el desafío de la modernización del Estado y de un mejor servicio a la ciudadanía, ¿no? Pero a mí me generó otra sensación en la columna, fíjate, es como que me pareció bien buenista, así, como alabando el gabinete, el proyecto país, esta nueva forma de gobernar, habla. Proyecto que no quiso acompañar, ¿no? Y además habla de que si esto va acompañado con una nueva constitución, todo esto va a ser un mundo más feliz. Total. Ojalá, ¿no? Yo tengo la mejor opinión profesional de la Andrea, pero no comparto ese diagnóstico. Creo que hay todavía mucho signo de interrogación. Creo que, insisto, lo que dije antes, el programa de gobierno es un programa bien radical y poco novedoso para la historia, para el contexto histórico de Chile y del mundo, de una izquierda bien dura, y con la agravante en Chile que estamos reescribiendo la Constitución. Así que ojalá que esa buena intención de que vengan tiempos mejores, como termina su columna, se cumpla. Yo espero estar equivocada. Bueno, agregaba de hecho en el último párrafo también la relevancia que tenía ese proceso, ¿no? El de escribir la nueva Constitución como una forma de complementar este proceso que mira con optimismo Andrea Repetto en esta columna que nos trae como noticia colada Jimena Clark. Y vamos a la noticia colada. Sí, Jimena, sí. No, solo decir nomás muy cortito que hay muchas formas como uno puede acompañar los proyectos, no siempre es asumiendo un cargo público, ¿no? Y creo que la Andrea, a través de muchas participaciones en comités de expertos, porque es experta en muchos temas, le ha destinado mucho tiempo en general a apoyar la función pública, ¿no? Entonces, no tengo ninguna duda de eso, Jimena, sí. Estoy 100% de acuerdo. Sí. Vamos a la noticia colada de Juan Carlos Eichholz para hablar de esta propuesta que presentó el convencional Hernán Larraín Mate de Evópoli, que busca la constitucionalización de la Dirección del Servicio Civil, con el objetivo de que el Estado, dice, responda, comillas, siempre de forma adecuada a los importantes desafíos que impone la vida en sociedad. Lo que hablábamos recién, Juan Carlos, en cierta medida. Tal cual, está súper conectado con lo que estaba poniendo Jimena. Me pareció interesante. Esto es algo promovido por Hernán Larraín, pero con apoyo transversal de una parte importante de sectores que están representados ahí en la convención. El servicio civil en Chile es algo, entre comillas, relativamente nuevo, ¿no? Nace como parte de la reforma del Estado en el gobierno de Frey. Ligado al servicio civil está la alta dirección pública, depende del servicio civil, y el servicio civil además tiene una dirección que, si bien no tiene tanta autonomía, sí representa diferentes posturas políticas. Y en general, creo yo, lo ha hecho bien. Ha tenido una mirada de largo plazo. El director del servicio civil lo pone cada gobierno, pero siempre ha sido algo que creo ha sido más transversal políticamente en términos de cómo ha llevado adelante su agenda. No solamente eso, sino que en la reforma legal de hace más o menos 2-3 años se le dieron bastante más poder y atribuciones al servicio civil. Pensemos en el servicio civil como, llamémosle, la gran gerencia de recursos humanos del Estado. Es la encargada, ¿no es cierto?, de establecer los planes de desempeño, de evaluación, de capacitación, en conexión con los diferentes servicios sectoriales que existen. Entonces, a mí me parece bien, creo que es una buena señal que esto tenga un cierto rango constitucional. Esto sigue modelos como el de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, y otros más, pero por sí solo, desde luego, no arregla nada. Como lo decía Jimena aquí, las leyes, ni siquiera las constituciones, cambian la realidad, pero sí dan señales. Ahora, creo, de nuevo, por lo que estábamos conversando antes, que es importantísimo dar una señal en esto. En este momento, el Estado en su conjunto, central, regional y local, tiene más de 1 millón de empleados. Más de 1 millón de empleados. Es lejos el empleador más grande del país, ¿no es cierto? Pero esto tiene riesgos, porque cuando yo tengo más de 1 millón de empleados, resulta que eso significa que hay mucho poder político en el aparato fiscal. Por tanto, por lo que conversábamos antes, se hace difícil emprender reformas que signifiquen, entre comillas, ¿no es cierto?, pérdidas o costos para el aparato público, y nadie lo hace. Entonces, lo que vemos es un Estado que va creciendo, que va tomando cada vez más poder político, que hace que las reformas sean más difíciles. Hay bastante de clientelismo dentro de eso, pero más allá del clientelismo, que creo que puede estar más o menos acotado,
lo que hay, creo yo, más de fondo es una mala gestión. Lo que se hace es acertadamente meter cada vez más digitalización, pero la digitalización, por ejemplo, que vemos el registro civil, por ejemplo, el impuesto interno, que son adelantos importantes, por sí sola no reforma el Estado. Al final del día también tienen que cambiar prácticas. Por ejemplo, la evaluación de desempeño, por ejemplo, la posibilidad de despedir gente cuando no tiene una buena evaluación de desempeño. Pero las evaluaciones de desempeño del sector público nunca se llevan suficientemente bien adelante, nunca hay despidos. Este gobierno saliente tenía la idea de cambiar el estatuto administrativo y crear una suerte de código del trabajo para el sector público, es decir, algo más parecido a lo que opera el sector privado, con ciertas características apropiadas para el sector público, pero lejos del estatuto administrativo, que es altamente protectivo, protector del empleo. Y no llegó a ningún lado con eso. Sí. Entonces, pongo de relevancia esto de nuevo, porque creo que el tema de la gestión pública cobra cada vez más importancia justamente en la capacidad de cumplir con expectativas ciudadanas. Susana. Sí, yo cualquier propuesta que suene a mejorar el servicio del sector público, evitar influencias políticas en las designaciones y alentar un acceso por meritocracia, por experiencia profesional a cargos públicos, me parece que está bien orientado, ¿no? No sé cómo se compatibiliza con la realidad. La realidad es que, como decía Juan Carlos, el aparato público ha crecido enormemente, hay inamovilidades, hay sueldos sobre mercado en promedio, entonces es complejo. Y un ingrediente tal vez como solamente para motivar la reflexión, ¿no? Sí. Por mucho que uno tenga equipos buenos y bien afiatados y bien profesionales, hay una complejidad con la sana alternancia del poder, que muchas veces las visiones son súper distintas. Tú te encuentras con un equipo que ha trabajado en los últimos 4 o 6 años, dependiendo cuánto ha durado el gobierno, ¿cierto? Ha trabajado en una cierta dirección. Y es el mismo equipo con que tú después quieres hacer transformaciones o tienes una propuesta distinta. Y no es tan fácil. No es tan fácil porque obviamente hay un compromiso con lo que uno ha trabajado, con el proyecto, y tú legítimamente llegas, por ejemplo, ahora el gobierno electo con un programa de gobierno completamente distinto y básicamente tenés que trabajar con la misma gente que ha estado haciendo algo distinto. No es tan fácil. No es fácil, sí. Jimena, nos queda 1 minuto para los comentarios. Mira, muy rápido. Suele pasar que cuando se tiene desconfianza en las instituciones, la primera idea es que sean autónomas, ¿no? Y nos ha pasado harto en Chile con muchas instituciones. Yo misma de tiempo en tiempo me encantaría un inautónomo, por ejemplo, para que no tuviera los problemas que ha tenido. Pero al final del día eso tampoco te soluciona las falencias que tú tienes. Nosotros tenemos un servicio civil que en principio ha profesionalizado, o sea, no en principio, ha profesionalizado bastante en la carrera, el empleo público, pero tiene falencias. Entonces, lo que hay que hacer es atacar esas falencias. Tenemos una legislación que con servicio autónomo o sin servicio autónomo requiere una modernización, que es el estatuto administrativo. Tenemos figuras contractuales que requieren una revisión y un cambio, y para eso se requieren acuerdos transversales. O sea, no basta que un solo gobierno quiera cambiarlo, porque evidentemente hay costos políticos que no los van a querer asumir. Una cosa es lo que dicen que también quieren hacer y otra cosa es lo que de verdad avanzan para cambiar. Entonces, yo creo que no va por el lado de darle autonomía a este servicio, sino que mejorar la normativa que la rige y mejorar los procedimientos internos, incluidos los del servicio civil, que hay espacios también ahí para mejora. Ajá. O sea, no necesariamente por un grado constitucional o rango constitucional para el servicio. No. Bien, la noticia colada de Juan Carlos Eijols, esta propuesta del convencional en Larraín Mate. Vamos a nuestros datos para cerrar el programa del día de hoy. Juan Carlos Eijols, Susana Jiménez y Jimena Clark, que están aquí en reunión de pauta. Jimena, ¿cuál es tu dato para hoy día? Oye, mi dato es una película, que es una película versión norteamericana de una película previa. Se llama Coda, no sé si la han escuchado hablar, es del 2021. CODA es una sigla en inglés que significa hijos de adultos sordos, ¿no? Child of Deaf
Adults. Y es la misma película que La Famille Bélier, que es del 2014. Es una chica con padres sordos que ayuda mucho en la familia, y descubre que tiene el don, digamos, para cantar, ¿no? Entonces tiene que tomar decisiones respecto a si sigue una vida propia o se queda con su familia. Las dos versiones, yo hoy día voy a hablar de Coda, pero las dos son muy bonitas. Ajá. Son películas muy emotivas y se califican como comedias trágicas, ¿sí? Porque tienen de ambos tipos de características, ¿no? La recomiendo, Coda en este caso. Bien, y por lo que veo aquí googleando rápidamente, está en Amazon Prime, parece, ¿no? No sé si la viste ahí, Jimena, pero... no, creo que está en Apple también. Ah, puede ser. Sí. Bien, Coda, la película recomendada por Jimena Clark, que pueden encontrar ahí en la plataforma de streaming. Vamos al dato de Susana. Susana, cuéntanos. Oye, siempre pensando en actividades para hacer en familia ahora en el verano, ¿cierto? Para los que se quedan en Santiago, y aprovechando la puesta en escena del presidente electo para nombrar a su ministro, creo que un súper buen panorama del Museo Nacional de Historia Natural, ¿ah? Está en la Quinta Normal, es un edificio del 1830, y dicen que es uno de los más importantes museos de historia natural en Latinoamérica. Yo no voy hace tiempo, pero recuerdo una gran colección de todo, de antropológica, de insectos, de plantas, de fósiles, de animales. Siempre destacan este esqueleto de ballena en la entrada, pero tiene mucho más que eso, mamíferos reconstruidos a gran escala, tremendas colecciones de animales y hasta meteoritos dentro, ¿no? Así que es un panorama re entretenido, además en un parque que está muy bonito, que tiene su laguna, y tiene varios otros museos más, ¿no? Ferroviario, de ciencia, el Artequín, así que es un muy buen panorama para pasar el día y visitar este museo. Bonito. Está abierto de martes a domingo, paso el dato, los lunes cerrados. Y el parque es muy bonito también, así que hay muchas cosas para hacer, pasar todo el día, como dices tú, ahí en el museo. Buena recomendación para este verano 2022. Juan Carlos, cerramos contigo. Oye, aprovechando que el último de este periodo nos encontramos en marzo y viene febrero y en vacaciones, tengo dos datos. Uno, mañana se lanza otro libro, otra novela de Isabel Allende, que se llama Violeta, para aquellos que quieran leer. No lo he leído, desde luego, pero parece interesante. Es una historia de ficción de una mujer, ¿no es cierto?, nacida en 1920, y este libro llega hasta el 2020, es decir, parece que es de pandemia en pandemia, de la gripe española hasta la pandemia actual, y está escrito como una larga carta a un personaje que representa o está inspirado en Felipe Berríos, a quien además está dedicado un libro. Así que interesante incluso desde dónde está escrito y a quién está dedicado. Y lo otro que ayer fui a ver al cine, hace demasiado tiempo que no iba al cine, o sea, desde la prepandemia. Wow. Fui a ver Spencer, esta película, ¿no es cierto?, que habla de Lady Di y hecha por Pablo Larraín, nuestro gran director chileno. Vale la pena. Desgraciadamente ya hemos hablado demasiado y visto demasiado acerca de Lady Di en The Crown, en series específicas sobre ella, películas y demás. Pero de todas maneras es interesante, está, creo, bien armada, muy en el estilo de Pablo Larraín, y la historia pasa solamente en 3 días, pero se mete mucho en los personajes. Bueno. Así que vale la pena, creo. Bien, de todas maneras, y volver al cine además después de tanto tiempo es una buena experiencia. Juan Carlos Eichholz, Susana Jiménez, Jimena Clark junto a nosotros. Muchísimas gracias, no solo por el programa de hoy día, a nombre del equipo de Pauta y de nuestros auditores también, gracias por estar junto a nosotros en esta primera temporada. Que descansen, que lo pasen muy bien, que recarguen pilas, viene un año entretenido. Nos vemos en marzo. Un abrazo a los 3. Igual para ustedes. Chao, que estén muy bien. Chao, buenas vacaciones. Igualmente. 2 minutos faltan para las 8. Ya viene Cristian Barken aquí en Radio Pauta, desde el Jardín, conversando con Javier Feliu. Una interesante conversación sobre la plataforma ciudadana nuestrocentro.cl en minutos aquí en la 100.5. Hasta mañana. Chao. Acabas de escuchar